Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. Bien, primero que nada comentarles un poquito el tema de las asistencias que le dije en el grupo, ¿sí? Me han pedido de administración que si por favor puedo tomar asistencia por WhatsApp. Yo antes tomaba asistencia por la compu, ¿sí? ¿Vieron? Pero ese es el problema, es que solamente le tomaba asistencia a las personas que presenciaban la clase. Entonces ahora me pidieron que todas las clases, por más que presencien o no la clase, eso es indistinto. Si después la ven en YouTube, da lo mismo, pero si la van a ver o si la van a presenciar, cualquiera de las dos opciones, tienen que mandar su nombre, apellido y su número de documento para que administración nos vaya re registrando todos los días viernes que vamos a tener clases. Eh, yo, una vez que terminemos la clase, voy a mandar esa asistencia a administración, si no, ellos la sacarán de los grupos, ya veremos cómo hacen. Y bueno, y como siempre, la clase una vez terminada, la subimos a YouTube para que la puedan ver aquellas personas que no la han podido ver ahora, ¿sí? O que no la han podido presenciar por cualquier sea el motivo. Bien, la semana pasada estuvimos, perdón, antes de eso, no sé si tienen alguna duda o algo que quisieran consultar por el tema de la asistencia o de esas cosas. Bien, buenísimo entonces. Sí, Profe, sí, sí. por preguntar, quería saber cuándo termina el curso. Bien, a nosotros nos quedan alrededor de, o sea, esta clase y 5 clases más o menos para poder terminar todos los temas. Y luego haríamos un repaso de esto último, ¿sí? Tendrían la última autoevaluación y después de ese repaso haríamos una especie de repaso global, que ese ya no va grabado porque el resto de las clases ya están grabadas y demás. Eso es como un repaso para darles una introducción a los temas que se van a tomar en, en el final, y ya una vez hecho eso, terminaría su cursado, así que más o menos eh, unas 6 semanas más o menos, es un mes y medio aproximadamente. No sé, Muchas gracias, profe. no, no hay de qué, no hay de qué. No sé si tenían otra duda. Bien, entonces arrancamos. Como estaba diciendo, la semana pasada estuvimos haciendo el repaso de lo que fue ya la parte de producción uno, digamos esta segunda parte en la cual teníamos los sistemas de extracción, que eran el bombeo mecánico, el PCP y el electrosumergible, ¿sí? Y yo con eso les había comentado que terminábamos la parte de producción uno para pasar ya a la parte de producción 2, ¿sí? En la parte de perforación, recordemos, vimos básicamente cómo hacer un pozo, cómo se entubaba, cómo se cementaba, y ahí la intersección, perdón, o el pasaje entre perforación y producción uno estaba dado por la terminación del pozo. Una vez que el pozo se terminaba, pasábamos a la etapa de producción, en la cual nosotros debíamos seleccionar el sistema de extracción petrolera dependiendo las propiedades de cada pozo, ¿sí? Y ahí es donde vimos los 5 sistemas de extracción utilizados hoy en día. Sería surgencia natural, gas lift, electrosumergible, bombeo mecánico y PCP. Una vez instalado el sistema de producción, el pozo lo que va a hacer es empezar a producir el petróleo. Bien, y nosotros vamos en realidad, a ver, yo digo producir el petróleo, no solamente produce petróleo, eso ya lo vamos a ver bien la semana que viene seguramente, sino que produce una serie de fluidos entre los cuales tenemos agua, petróleo, gas
y, o sea, gas de petróleo, el metano, butano, propano, ¿sí? Etano, todos estos gases que vienen, con lo que nosotros alimentamos nuestras casas de gas, ¿sí? Sería el metano. Y además viene con otros gases adicionales como ácido sulfídrico y viene con un montón de sólidos. Entonces, fíjense que lo que nosotros producimos no es petróleo, sino que es una mezcla de cosas. Y luego en superficie, una vez que el petróleo sale a la boca de pozo, de ahí en adelante, todo el transporte y todo el tratamiento, porque imagínense que si del pozo sale una mezcla de fluidos como la que le comenté, yo no puedo vender esa mezcla de fluidos a la gente que la va a hacer, la va a comprar, por ejemplo, para hacer combustibles, por ejemplo, refinería. Yo no le puedo vender esa mezcla de fluidos, yo le tengo que vender petróleo puro. ¿Bien? Entonces, en toda esta parte de producción 2 vamos a ver qué hacemos con el petróleo una vez que llega hacia lo que sería la boca de pozo. Es decir, qué hacemos con el petróleo una vez que está en boca de pozo, cómo lo transportamos, ¿sí? Y una vez que lo transportamos, cómo lo tratamos, qué tratamientos le hacemos, ¿bien? Básicamente todo eso es lo que hacemos con el petróleo en la superficie y es lo que vamos a ver en producción 2. Bien. No sé si se me escucha bien o se me escucha cortado. No sé, yo lo escucho como eco. Profe, yo lo escucho muy entrecortado. Bien, bien. Bueno, yo a ustedes los estoy escuchando bien ahora. ¿Los demás cómo me Yo escuchan? igual, profe. Entrecortado. Yo lo... Sí. Bien. Bueno, no, les comento. Vieron que yo había estado con unos problemas en la computadora y después tuve unos problemas en la conexión de internet. Me han cambiado el cableado de mi casa de internet, pero parece que no ha quedado muy bien ajustado y parece que las antenas están apuntando a un lado donde no recibo la mejor señal. Así que esta semana es media de prueba para ver cómo están dando, pero veo que están dando bastante mal. Así que, bueno, esta clase puede que se les escuche un poco cortado y que se corte de vez en cuando, ¿sí? Eh, Así que les pido disculpas, pero ya voy a tratar de solucionarlo para la semana que viene, a ver qué solución tiene. Aún así, si no entienden algo o quieren que vuelva a explicar algo, por favor díganmelo, a pesar de que se escuche cortado, no hay problema, ¿sí? Bien, bueno, justamente ahí se cortó un poquito. Pero bien, seguimos. Arrancamos en realidad. El día de hoy vamos a ver el control de la producción, básicamente. Es decir, qué herramientas y qué maniobras o qué protocolos nosotros seguimos en un campo para poder realizar lo que se conoce como el control de la producción. Bien. En primer lugar, vamos a hablar de dos reglas que pertenecen a la producción petrolera. Estas son la regla número 1 y la regla número 2. O sea, no tiene mucha ciencia el nombre, pero fíjense de qué tratan las reglas. Primero que nada, la regla número 1 dice que el petróleo que yo no puedo producir hoy día es considerada producción perdida. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo hoy día tengo una disminución en la producción de petróleo, ¿sí? Por alguna razón extraña, la producción ha bajado. Entonces viene mi gerente de producción y me dice, che, mira, la producción ha bajado. Entonces yo le digo, bueno, sí, pero mañana la recuperamos, ¿sí? Eso en petróleo no existe, ¿sí? Yo mañana no puedo recuperar lo que pierdo hoy día de producción. ¿Por qué? Porque justamente estaríamos violando esta regla. Si yo mañana produzco un poco de más para poder reemplazar lo que perdí ayer, o sea, lo que perdí hoy sería, en realidad no tiene ninguna razón de ser. Si yo mañana produzco más, ese petróleo pertenece a mañana. Genial, me van a felicitar porque logré producir más, pero no recuperé la pérdida anterior. Bien, básicamente se va contando la producción minuto a minuto y por más que yo supere cierto límite,
para tratar, digamos, de recuperar lo perdido, no se recupera lo perdido, ¿sí? Esa es la regla número 1. Y la regla número 2 dice, o básicamente determina que está terminantemente prohibido tener una merma en la producción. Cuando digo merma me refiero a una disminución en la producción. Está prohibido tener una disminución en la producción y no saber el por qué. Es decir, desestimar la causa. Cuando yo no conozco la causa, o cuando yo no conozco el por qué perdí producción, estoy en un problema, ¿sí? Primero que nada porque perdí producción y segundo porque no sé el por qué. Entonces no tengo manera de poder solucionar ese problema. En función de estas dos reglas, la número 1 y la número 2, surge lo que nosotros conocemos como el control preventivo de la producción. Es decir, para poder evitar romper estas dos reglas, es que los petroleros utilizan el control preventivo de la producción. ¿En qué consiste? En realizar controles constantes de la producción para que en cierta manera perdón, para que en cierta manera digamos, evitemos las mermas y aún así, en caso de no poder evitarlas, saber sí o sí el porqué para poder actuar rápidamente y de esa manera recuperar, digamos, la producción normal del pozo. ¿Eso se entendió? Más o menos. Sé que se ha estado cortando porque he estado viendo y se ha estado cortando. Pero ¿se entendió más o menos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Recuerden que si bien puede que ahora se les escuche cortado, después cuando lo suba a YouTube está sin ningún tipo de problema porque lo grabo con una aplicación y graba lo que estoy diciendo, así que no me graba directamente el micrófono. Bien, entonces, el control preventivo de la producción nosotros lo podemos dividir en 3 líneas de estudio, ¿sí? O 3 líneas de trabajo en función de cómo se realizan estas maniobras o estos controles preventivos. Esta clase les quiero comentar que no es muy larga, si el control de la producción es relativamente cortito, así que estaríamos seguramente 1 hora más y ya terminaríamos, o menos tal vez. Bien, en primer lugar, el recorrido diario y rutinario, ¿sí? En segundo lugar, vamos a hablar un poquito del control del estado de producción del pozo, y ahí tenemos varios ensayos, algunos de los cuales ya hemos visto. Y por último, el seguimiento de pozo. Estos 3 elementos no es que o realizo uno o realizo el otro, ¿sí? Se realizan todos, ¿sí? Todas las líneas que yo les estoy mostrando acá, los recorridos, el control de estado de producción y el seguimiento del pozo, se realizan todos a la vez para de esta manera tener un mejor control preventivo del pozo. La palabra preventivo viene de prevenir, es decir, yo realizo control, como les dije, para poder prevenir las disminuciones o para poder prevenir cualquier tipo de causa, es decir, preverla más que prevenirla. ¿Bien? Bien, vamos a hablar ahora del recorrido diario rutinario, ¿sí? El recorrido diario rutinario, ustedes creo que ya lo han sentido nombrar y más si han hecho el curso con Marcelino Calderón, ¿sí? Es probable que hayan estado hablando un poquito del recorrido diario. ¿En qué consiste? Bueno, primero que nada, el recorrido necesita una serie de personas, una cuadrilla de trabajo que son los famosos recorredores. ¿Bien? ¿Cuál es el trabajo de los recorredores en el recorrido del pozo? Simple. Ellos llegan el día de trabajo a la base, ¿sí? Y les van a dar una planilla de trabajo para que puedan luego de la planilla y seguramente las charlas de seguridad y demás, agarrar la camioneta que está en el campo y salir a recorrer justamente los distintos pozos que le han tocado en la planilla. Una vez que el recorredor llega al pozo,
¿sí? Una vez que el recorredor llega al pozo, lo que hace es, perdón, una vez que el recorredor llega al pozo, lo que hace es bajarse con esa planilla y completar todos los datos que nos va a pedir la ficha que nosotros tenemos de trabajo. ¿Bien? ¿En qué consiste esto? Simple. El recorredor lo que hace es controlar el amperaje que está consumiendo. Profe, Sí, sí, sí. perdón, no sé si no sé si está mostrando algo en pantalla porque yo no veo nada. Sí, ¿los demás lo ven? No, no veo, no estoy viendo nada por eso. Genial, pero ¿y los demás? ¿Los demás ven? Sí, profe, sí se ve. Sí, yo sí veo, pero Bien. Sí, ahora sí lo veo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿En qué estábamos? Ah, lo que decía los recorredores. Bueno, entonces el recorredor llega al campo y según la planilla va a ser los datos que va a tener que obtener de, digamos, el equipo que hay a analizar. Bien. Por lo general, lo primero que hace un recorredor de campo es una inspección visual y una inspección auditiva, que se llama. Es decir, llega a la locación donde está el pozo que tiene que examinar y lo mira. Mira a ver si hay algo anormal. Por ejemplo, llegar a un equipo de producción en el cual está saliendo humo no es normal, ¿sí? Por lo general no le sale humo, y menos si es eléctrico, por ejemplo. Bien, y menos de la boca de pozo. Si sale de la boca de pozo humo, y algo está pasando. Bien, eso es lo clásico, una inspección visual, que es básico. Uno va y mira y se da cuenta automáticamente si hay un problema o no. Y en segundo lugar, uno auditivo, que el auditivo se utiliza mucho para los equipos que tienen mucha, digamos, mecánica en movimiento en la superficie, como el bombeo mecánico, ¿bien? El PCP, que tenemos estos elementos que se mueven, los motores, ¿sí? Contrapesos a veces, sistema de freno y demás. Entonces uno lo ve y por lo general también escucha si el motor está funcionando bien o no. En el resto de los equipos, por ejemplo, el electrosumergible, el recorredor va hacia el panel de control y también puede medir amperaje que está consumiendo el motor, puede ver cuánto está produciendo la bomba, ¿sí? Puede ver todo a través de el panel de control, ¿sí? Que si se fijan en la imagen de abajo, esa persona está mirando un panel de control de una electrosumergible, ¿sí? Tiene la pantallita y todo ahí que le va a ir entregando información. El recorrido diario, ¿en qué instalaciones se hace? Bueno, se hace en la gran mayoría de instalaciones. No solo en la boca de pozo, sino que también se hace recorrido en las bombas inyectoras de agua, en caso de tener pozos inyectores, en lo que sería el traseado eléctrico de las cañerías, que eso ya lo vamos a ver más adelante. También el control de algunos tanques que pueden haber en el campo, el control propio de las cañerías, ¿sí? El recorredor tiene una amplia gama de trabajos dentro del campo. No solamente va y recorre pozos, va y por lo general analiza el comportamiento y la situación de un montón de instalaciones. Parece que no, y parece una tarea relativamente sencilla, pero con este recorrido de campo que realizan estas personas, se evitan un montón de problemas, porque ustedes imagínense que yo instalo un pozo petrolero, lo pongo a producir y recién voy a mirar cómo funciona dentro de 3 meses. Y está re mal eso, ¿sí? Por eso el recorrido también tiene que ser diario, todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Para que de esa manera, si hay un problema entre un día y otro, se pueda detectar de manera temprana, y además de eso, el control preventivo es mucho mejor si yo tengo muchos datos. ¿Y cómo los obtengo los datos? Yendo a mirar y a medir todos los días, ¿sí? Si puede ser a la misma hora, genial. Si no es a la misma hora, no hay mucho problema, ¿sí? Si hay un par de horas de desfasaje entre las mediciones, no pasa nada. Pero por lo general, lo ideal es ir a medir
Ahí sí se me salió la presentación. Lo ideal es ir a medir al pozo directamente, por lo general a la misma hora. Eso sería lo ideal. Se me salió la presentación, díganme si la ven ahora. Sí, sí, ahí se ve. Bien, buenísimo. Bien, genial. Seguimos entonces. ¿Alguna duda respecto del recorredor antes de que avancemos? El recorrido diario. ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Me escuchan? No, no, profe. Bien. Yo por lo menos no, porque todo el tema del recorredor y baterista lo vi en servicio de campo petrolero. Ah, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Los demás? No, profe, yo no. Bien, buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Eh, les voy a ir preguntando porque ya veo que no me escuchan, no se ha cortado y la computadora no me avisa, así que les voy a ir preguntando. No tengan problema en responder en el chat, y si ustedes ven que tardan mucho en responder en el chat, háganla fácil como les he dicho. Activan el micrófono, me dicen sí, profe, todo bien, o no, profe, todo mal, y listo, no hay problema. Bien, vamos a hablar ahora un poquito del control del estado de producción del pozo, ¿sí? Estos son algunos, vamos a ver algunos ensayos que se le realizan al pozo para poder ver si está produciendo bien o en qué condiciones se encuentra. Bien, el control de estado de producción, la mayoría de estos ensayos que vamos a hablar acá del control de estado de producción, no se realizan de manera diaria, ¿bien? Porque por lo general para poder realizarlos es necesario detener el equipo de producción, aplicar el ensayo y luego ponerlo a producir nuevamente, ¿sí? Entonces no es lo ideal realizarlo de manera diaria. Aún así, sí se pueden realizar de manera periódica. No es lo mismo decir periódica que decir diariamente, ¿sí? ¿Qué significa periódicamente? Bueno, que yo cada, por ejemplo, 15, 20 o 30 días aplico el ensayo al pozo, ¿sí? Pero nada más, ¿bien? No se realiza de manera diaria. Fíjense que no es lo mismo decir diariamente que periódicamente. Ese periódicamente puede variar según el pozo, según lo que se quiera, pero por lo general entre 15, 20 o 30 días está bien aplicar estos ensayos. Estos ensayos son bastantes, ¿sí? Bueno, vamos a ver la prueba de superficie, dinamometría, que eso ya lo hemos visto, así que no lo vamos a ver, solo lo mencionamos. Medición de nivel, que por lo general se realiza también cuando se va a realizar la dinamometría. Y ya por último el control de la producción propiamente dicho, que es el único que sí se realiza de manera diaria. ¿Bien? Ya vamos a ver bien qué es. En primer lugar, vamos a hablar de la prueba de superficie. La prueba de superficie, al igual que la dinamometría, es un ensayo que se realiza solamente en los equipos de bombeo mecánico. ¿Bien? No se realiza en ningún otro tipo de equipos, solamente en el equipo de bombeo mecánico, repito. Primero que nada, comentarles que la prueba de superficie se realiza en lo que se conoce como el puente normalizado de producción. Nosotros también le llamamos la boca de pozo, pero se llama puente normalizado de producción. Ahora les voy a ir mostrando más o menos para qué sirve cada válvula, ¿sí? En primer lugar tenemos la válvula número 1, que es una válvula de venteo, ¿sí? Una válvula de muestreo, perdón.
válvula de muestreo, que es la válvula más chica que nosotros podemos encontrar en un puente de producción, de alrededor de media pulgada, es muy chiquita. Esa válvula está conectada directamente al tubing y si yo la abro, el petróleo va a salir por esa válvula y es el lugar donde se obtienen las muestras para poder realizar luego los ensayos de producción que ya vamos a ver más adelante. La válvula número 2 es la válvula del puente, que se llama. Ya todas las válvulas de acá en adelante son válvulas de 2 pulgadas. Y como está conectada al tubing, básicamente es la válvula que me va a cerrar o abrir la producción por tubing. Bien. La válvula número 3 es una válvula de retención. Recordemos que las válvulas de retención dejan pasar fluido en un sentido, pero en el sentido contrario no dejan que el fluido pase, ¿sí? Eso es una válvula de retención. ¿Por qué coloco allí una válvula de retención? Para que la producción no se me vuelva, básicamente. ¿Sí? Nada más. La válvula número 4 es lo que nosotros conocemos como válvula de entrecaño. Y si acá siguiera el tubing, sí, que en realidad sigue el tubing por acá, fíjense que la válvula número 4 se conecta con este espacio, que es el entrecaño o el espacio anular, es decir, el espacio entre el tubing y el casing. Por ese punto, por la válvula número 4, por lo general, en los pozos que tienen mucho gas, se produce el gas. ¿Sí? Es decir, por la 2 y 3 se produce el líquido y por la 4 y 5 se suele producir el gas cuando es mucho gas. La válvula número 5 es igual que la 3. Una válvula de retención. Bien. Y la válvula número 6 es lo que nosotros conocemos como la válvula de salida del puente y vendría siendo como una válvula general de producción. Es decir, si yo cierro la válvula 6, paro toda la producción, tanto de líquidos como de gases. ¿Sí? Básicamente así funciona. Con la válvula número 6 yo paro toda la producción. Con las otras yo puedo parar la producción de líquido o la producción de gas, dependiendo de lo que necesite. Y luego tenemos la válvula número 7, que esta sí es la válvula de venteo. Estas válvulas, si bien están instaladas por seguridad, no se utilizan por lo general. ¿Por qué? Porque estas válvulas se abren y me liberan el gas que yo tengo en el entrecaño a la atmósfera. Y nosotros sabemos que eso es altamente contaminante y no es recomendado ni recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque produce contaminación. Muy simple, ¿sí? Aumenta los niveles de ozono en el aire y bueno, y perjudica mucho la capa de ozono y demás. Entonces, no es conveniente. ¿Por qué está instalada entonces si no la voy a ocupar? Está instalada por las dudas. ¿Por qué? Porque hay veces donde hay tanta presencia de gas, que se acumula tanta presión, que existe la posibilidad de que la boca de pozo reviente. Entonces, en esos casos, solo extremos, se puede ir y abrir la válvula de venteo para evitar que reviente la boca de pozo. ¿Sí? Eso quedó más o menos claro, no sé si se me escuchó bien o no, si tienen alguna duda respecto a alguna válvula. Yo escuché medio mal lo de la válvula maestra, profe. Bien, lo repito. La válvula número 6. No, la válvula número 1. Ah, la válvula de muestreo, no maestra. Acá está. Sí, profe, perdón. Sí, está bien. Está bien, porque la 6 a veces se le llama maestra también, por eso le pregunté. La válvula de muestreo es una válvula que va conectada directamente al tubing, ¿sí? Y que si yo la abro, la producción sale por acá. ¿Bien? ¿Para qué sirve eso? Para cuando yo quiero tomar una muestra de líquido para después examinarla en los laboratorios. Voy con un balde, un recipiente, abro la válvula 1, la lleno de petróleo, cierro la válvula 1 y ese volumen de petróleo se lleva a examinar al laboratorio. Básicamente para eso es el muestreo. Sacamos una muestra para después examinarla. Muchas gracias, profe. No hay de qué.
No hay de qué. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, todo bien. Genial, genial. Bueno, hay un par de elementos que no se los mencioné, se los menciono, ya que estamos. Esto que tenemos acá es un T-prensa, ¿sí? Lo van a sentir nombrar mucho ustedes, si se dedican a la parte de producción. El T-prensa básicamente es un sistema que me empaqueta la boca de pozo, es decir, hace que la varilla que va a entrar por acá, el vástago pulido, esto tiene una goma que me tapa los espacios vacíos y no deja que el petróleo salga por acá, ¿sí? Porque si el petróleo sale por acá arriba, estoy perdiendo producción. El petróleo tiene que salir por acá y de ahí mandarlo a los caños, ¿sí? Entonces el T-prensa básicamente es un cierre hermético de goma que va a estar rozando constantemente la varilla de bombeo, que en realidad es el vástago pulido, ¿sí? Que hemos estado hablando anteriormente, en las otras clases anteriores. Sí, Sería como un Parker en la superficie. algo así, sí, algo así. Para decirlo de una manera, sí. Es como, sí, es parecido. Parecido. Tiene unas gomas que comprimen a la varilla, al vástago pulido. ¿Sí? Si han tenido el curso de recorredor y han tenido que hacer el práctico, es muy probable que les hayan mencionado qué pasa si yo llego a un pozo y veo que de la boca de pozo está saliendo humo negro. ¿Bien? Es muy característico. ¿Cómo? No, acercarte. A ver, en realidad sí es verdad, no hay que acercarse, pero el humo negro que sale de un pozo no quiere decir que se esté... A ver, si el pozo va a arder, el fuego se ve, así que... Pero acá estamos hablando que no hay fuego, ¿eh? Está saliendo humo negro de la boca de pozo. ¿Qué pasa? Sería la misma fricción que está haciendo la Sí, varilla de bombeo en el T-prensa. sí, señor, ese es el problema. El vástago pulido, que sería, digamos, el vástago de la varilla de bombeo, está rozando con el T-prensa y lo está quemando, porque es de goma. Cuando la goma se quema, larga humo negro. El tema es, ¿por qué se quema? Porque se ha parado la producción. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo sacó esa conclusión? Simple. Cuando un pozo está produciendo de manera normal, el T-prensa también roza con el vástago, con la varilla. También roza acá. ¿Cuál es la diferencia? Que como está produciendo petróleo, todo esto está lleno de petróleo. Y el petróleo me lubrica esa fricción. ¿Sí? Entonces no quema la goma. Pero cuando yo no estoy produciendo y el equipo se sigue moviendo igual, la goma se seca, la varilla también se seca, y al estar seca la superficie de los dos elementos que se están rozando, la varilla va a empezar a quemar la goma por el calor. ¿Sí? Entonces es muy característico, este problema es muy común en un equipo de bombeo mecánico. Si yo llego y hay humo negro, lo primero que se debe hacer es parar el equipo porque se ha parado la producción por algo que ha pasado abajo, que todavía no sabemos qué pasa, pero hay algo que ha pasado abajo que me ha cortado la producción y que el equipo de arriba ha seguido andando. ¿Sí? Y ha seguido andando y se me ha estado quemando el T-prensa. ¿Bien? Les comento porque esa pregunta siempre sé que la hace Marcelino, entonces, por si la habían escuchado. En esos casos, cuando puede llegarse a cortar la producción, podríamos hablar de que se fue a pesca el pozo, o sea, que se haya quebrado alguna varilla. Sí, Uno de los motivos. ese puede ser uno de los motivos, que una varilla en el fondo se haya cortado, entonces no tiene conexión el equipo de superficie con el pistón que está abajo. No tiene conexión, entonces no está bombeando. Otra de las posibles soluciones, otra de las posibles problemas es que, por ejemplo, se me haya roto la válvula viajera del pistón y que el pistón al levantar fluido no está levantando nada, porque la válvula no se cierra, ¿sí? Ha quedado abierta. Sería otra de las posibilidades. Otra posibilidad es que se puede pinchar un tubing y toda la producción que yo trato de sacar se escapa por el agujero del tubing, ¿sí?
Aunque tendría que ser una pinchadura bastante grande como para bloquearme toda la producción, digamos. Pero bueno, puede pasar. Pero hay muchos problemas. El más común es el que dijo el compañero, una pesca. ¿Sí? Ese es como el más común. Bien. No sé si se me escuchó lo que dije porque vi que se cortó un chiquitito. Yo lo escuché cortado, profe, pero no sé si es usted o es mi wifi. No, seguramente soy yo. Seguramente soy yo. Porque a mí me parece que se me está cortando. Pero bueno, quedaron grabados. Dije varios problemas que podrían suceder. Como ruptura de la válvula viajera, como dijo el compañero, una pesca, una pinchadura extrema en un tubing, todo eso puede pararme la producción. Que se me haya trabado la válvula viajera, la válvula fija, perdón, la válvula de pie, la que está en el barril, y quedó trabada, cerrada, y yo quiero meter fluido y no entra fluido, ¿se entiende? Entonces, esa es otra de las posibilidades. Hay muchos factores. Por eso está la dinamometría. Si yo llego a un pozo y encuentro que se sale humo negro, lo que va a hacer es parar la producción y ahí nomás llamar al equipo de dinamometría que vengan y le hagan una dinamometría para ver qué le pasa al pozo. Es lo mejor, ¿se entiende? La dinamometría me va automáticamente a decir qué problema tiene el pozo. Bien, ¿alguna duda? Seguimos entonces. Bueno. Seguimos. Disculpen, sé que se me está cortando un montón. Disculpen, esta clase va a ser media cortada. Bueno, entonces les voy a comentar un poquito cómo es la prueba de superficie. ¿Sí? La prueba de superficie, lo que nosotros tenemos que hacer es medir presiones, una presión inicial, una presión final y medimos el tiempo. Y después sacamos una pequeña cuenta y vemos qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bien. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es realizar la medición de la presión inicial. ¿Qué significa esto? Que voy a ir al pozo cuando está produciendo normalmente y le voy a conectar acá un manómetro, un medidor de presión. ¿Sí? Se le conecta el medidor de presión con la válvula cerrada, eso es importante. Y una vez que coloco el medidor de presión y está bien ajustado y todo, abro la válvula número 1. ¿Sí? La abro. Esto ya les dije que si bien es la boca de muestreo, ¿sí? Y sirve para sacar muestras, también sirve para poder conectar elementos al pozo y poder medir, como caudalímetros, medidores de presión, etc. Lo más común es colocar un medidor de presión. Entonces, una vez que abro la válvula, el medidor de presión va a ir aumentando la presión hasta un determinado valor, ¿sí? Que va a ser la presión a la cual el pozo está produciendo. ¿Sí? Y eso se conoce como la presión inicial. ¿Bien? Una vez que mido la presión inicial, que ya quedó estabilizado, esto que el otro, lo que hago es anotar la presión inicial. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que hacer es a esa presión inicial le sumo 12 kilogramos por centímetro cuadrado para obtener la presión final. ¿Sí?
Entonces, mido la presión inicial y le sumo luego los 12 kilogramos por centímetro cuadrado para obtener la presión final. Entonces, yo una vez que conozco la presión final, lo que tengo que hacer es, en la carrera ascendente del equipo, cierro esta válvula, cierro esta y cierro esta. En realidad se cierran en la carrera descendente para que después, en la carrera ascendente, el sistema empiece a acumular presión. ¿Por qué? Porque el petróleo va a querer salir por acá y no va a poder. Y el gas va a querer salir por acá y no va a poder. ¿Sí? Entonces, una vez que hago eso, una vez que cierro las válvulas en la carrera ascendente, va a empezar a acumular presión. Entonces yo empiezo a medir el tiempo. Cuando el equipo llega a la presión final, freno el equipo y paro el cronómetro. ¿Sí? Pregunta, ¿hasta ahí se entendió lo que les comenté o lo repetimos? Sí, lo repito, no hay problema, no hay problema. Primero medimos presión inicial, que es la presión de producción normal, con un manómetro acá. Ese manómetro no se desconecta, queda ahí conectado. Bien. Una vez que determino la presión inicial, que la mido, lo que hago es calcular la presión final, porque después yo voy a tratar de alcanzar esa presión final cuando cierre las válvulas y presurice el sistema. Entonces, calculo la presión final y ahora en la carrera descendente, hacia abajo, se cierran las válvulas 2, la válvula 4 y la válvula 6. ¿Para qué? Para que en la carrera ascendente, es decir, hacia arriba, el petróleo quiera salir y no pueda. Entonces, ¿qué va a pasar? La boca de pozo va a acumular presión. ¿Hasta dónde tengo que acumular presión? Hasta la presión final. Una vez que se llega a la presión final, la persona que está en el equipo frena el equipo para que deje de trabajar. Apaga el motor y frena el equipo. Yo tengo que medir además el tiempo que el sistema tarda en llegar desde la presión inicial hasta la presión final. Entonces mido el tiempo. ¿Sí? Eso era más o menos lo que les había comentado. ¿Se entendió? Estoy escribiendo algo para explicarlo ahora, así no tardo tanto. ¿Alguna duda? Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, ¿para qué habré medido todas estas cosas? La presión, el tiempo y demás. Simple. Lo medí porque yo ahora tengo que sacar una cuenta. Tengo que hacer esta cuenta. Presión final menos presión inicial, que van a ser los 12 kilogramos esto, ¿sí? Porque bueno, es lo que da. Dividido el tiempo. Entonces esos 12 kilogramos dividido el tiempo me va a dar un número. Un número cualquiera, ¿sí? Pero me va a dar un número. Este número tiene que coincidir, tiene que ser el mismo que el que yo realicé en el ensayo anterior, ¿sí? Supongamos que yo hice el ensayo hace 3 semanas, ¿sí? Supongamos que yo hice el ensayo hace 3 semanas, ahora lo hago al ensayo y si saco la cuenta y me da el mismo número, estoy bien. ¿Bien? A ver, tampoco hace falta que sea exactamente el mismo número. Puede variar ahí un poquito, pero que esté dentro del margen de error. Ahora bien, ¿qué pasa si el número es mucho menor o si es mucho mayor? Estoy en un problema.
Quiere decir que si es menor, he tardado mucho más en llegar a la presión final. Y si he tardado mucho más, hay un problema. Puede ser que estas válvulas pierdan producción, o sea, pierdan, por lo tanto se me va la producción y no logro que el sistema se presurice. Se puede haber roto un tubing, se pueden haber roto las válvulas del equipo que tengo en el fondo, ¿sí? Por eso pierdo producción y no alcanzo a llegar a la presión final porque se me va despresurizando el sistema. O puede ser mayor, ¿sí? Que quiere decir que he tardado menos. ¿Cuándo tardo menos? Por lo general cuando la sarta de tubing está tapada, ¿bien? Es decir, tengo incrustaciones, ¿bien? O tengo algo, el tubing abollado, tengo algo que disminuye el volumen del tubing y en cierta manera hace que llegue a la presión mucho más rápido. Entonces fíjense cómo calculando, cómo midiendo presiones y midiendo el tiempo y sacando una cuenta muy simple, yo ya puedo saber cuáles son los posibles problemas que tiene el pozo, ¿sí? Una vez que se detecta si es mayor o menor, se tiene que realizar un análisis más exhaustivo para ver si realmente tiene ese problema el pozo o no, o en definitiva determinar el problema. Y ahí es donde entran la dinamometría, el ensayo de hermeticidad del puente normalizado de producción, revisión de la sarta de tubing, que por lo general se revisan sacándolos y mirándolos, ¿sí? Y así sucesivamente, digamos, según el problema y la manera en la cual se analiza. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, quedó claro. A ver, vamos a ver qué me escribieron en el chat. Si alguien me escribió algo más. Sí, buenísimo, quedó claro. Bien. Ahora vamos a ver, como decíamos, la dinamometría. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Así que no vamos a entrar mucho en detalle porque lo vimos en la unidad número 9 con precisión. Vimos bien cómo se realizaba la dinamometría, cuáles eran los problemas normales de bombeo mecánico, todo eso ya lo vimos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el control de nivel, muy básico. ¿El control de nivel en qué consiste? Consiste en inyectar, conectar, mejor dicho, perdón, un medidor de nivel acá, en la válvula de venteo, ¿sí? Válvula de venteo. Conecto el medidor, abro la válvula, como siempre, y una vez que abro la válvula, empieza a actuar el medidor. ¿Qué es el medidor? Es una pistola de aire comprimido, básicamente. Larga una señal de aire comprimido que va a chocar con el nivel del pozo y va a volver. Entonces cuando vuelve, la herramienta tiene también un micrófono que me detecta la señal de presión o de aire que va y viene, ¿sí? Según la cantidad de tiempo que tarde, yo ese tiempo después lo puedo convertir en profundidad y puedo determinar a qué profundidad tengo el nivel, ¿sí?, del pozo. ¿Por qué es importante realizar un control de nivel en el pozo? Simple. ¿Por qué? Si yo tengo que saber cuando el pozo está parado a dónde tiene su nivel, porque eso me da indicios de la presión que tiene la roca, ¿sí? Y además de eso, cuando el pozo se pone a producir, ese nivel suele bajar un poquito. Y recordemos que es importante conocer el nivel porque si el nivel baja mucho en los sistemas de bombeo mecánico, por ejemplo, empieza a fallar el sistema. Recuerdan que
aparecían estos espacios nocivos en donde se libera el gas y demás. En el resto de los sistemas básicamente pasa lo mismo. Siempre es importante que la admisión de fluido que tienen los sistemas, es decir, por donde va a ingresar el fluido al sistema de bombeo, esté bastante por debajo del nivel. Si está muy cerca del nivel, se corre el riesgo de que si el nivel baja mucho, la bomba no absorba fluido y yo no lo pueda producir. Entonces, por eso es importante conocer el nivel del pozo petrolero. Bien. Y ya por último, dentro de lo que sería el control de estado de producción, vamos a hablar un poco del control de la producción. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para controlar agua? ¿Cómo hacemos para controlar sales? ¿Cómo hacemos para controlar sólidos? Que es lo que más controlamos. Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se va entendiendo bien? Más o menos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, seguimos nomás. Vamos a ver entonces un poquito del control de la producción propiamente dicho. Es decir, yo ahora sí voy a saber cuánto petróleo tengo, cuánta agua estoy sacando, cuántos sólidos estoy sacando, ¿sí? Y esto se realiza así de manera diaria. Es importante que el control de la producción, digamos, se realice sí o sí de manera diaria, sí o sí. Hay dos maneras de medir o de realizar mediciones de lo que sería el control de la producción. Primero que nada, lo que se conoce como medición de forma puntual, ¿sí? Lo que está acá arriba, forma puntual. ¿En qué consiste? Voy y saco una muestra de petróleo de la boca de muestreo que les mostré hace ratito, de donde se conectaba el medidor de presión en el pozo. Bueno, voy, abro la válvula 1, saco una muestra y esa muestra se lleva al laboratorio para poder ser analizada. Muy simple. Y es importante tener en cuenta que cuando a mí me mandan a la boca de pozo a sacar una muestra, yo tengo que, por ejemplo, por lo general se sacan 3 muestras de 1 litro, supongamos, ¿sí? Bueno, si a mí me han pedido las 3 muestras de 1 litro, yo tengo que sacar 4 muestras y la primera muestra se desestima, o sea, la primera muestra no sirve. ¿Por qué? Porque miren, toda esta zona del caño tiene petróleo estancado, ¿sí? Petróleo que no, si yo hago una medición en ese petróleo, va a salir cualquier cosa. Entonces, la primera muestra se tiene que desestimar, o la primera muestra se tiene que eliminar, nada más que no la puedo tirar ahí al piso porque es petróleo, ¿sí? Pero la primera muestra no sirve. Se tiene que sacar 3 más a partir de la primera que ya saqué. ¿Qué se hace con esa? Bueno, se trata como desecho contaminante, y eso ya lo vamos a ver más adelante, si no se hagan problemas. Y la otra es realizar medición en tanque quieto, que se llama. Nosotros en la zona de batería, ya lo vamos a ver dentro de unas semanas, tenemos una serie de tanques en donde se puede realizar el control del pozo. ¿Cómo? Mando la producción de un pozo a ese tanque y una vez que ese fluido queda quieto, se va a separar el agua del petróleo y yo voy a poder ver más o menos cuánto porcentaje de agua libre tiene el petróleo, ¿sí? Si saco una muestra también del petróleo, voy a poder observar cuánta agua sigue mezclada con el petróleo, cuántos sólidos y cuántas sales. Esa es la única diferencia. La de medición puntual, al no tener tanque, yo ya tengo que hacer todo el procedimiento en laboratorio. Entonces mido el agua libre en laboratorio, mido los sólidos en laboratorio, mido las sales en laboratorio, todo. Pero el tanque quieto, el agua libre
es la que se va a liberar acá, miren. Esto sería el agua y esto sería el petróleo dentro del tanque, ¿sí? Se mide acá y se calcula más o menos el porcentaje de agua que libera el petróleo. Pero a este petróleo todavía le sigue quedando agua adentro. Entonces es importante determinar, como decía, esta es el agua que se libera del petróleo. Pero este petróleo todavía sigue teniendo un poco de agua adentro, así que es importante ir, sacar una muestra de petróleo de ese tanque y llevarla al laboratorio, ¿sí? Para poder examinar cuánta agua sigue teniendo metida adentro, ¿sí? Para poder calcular el porcentaje total de agua. Mientras más agua tenga un petróleo, para mí es peor porque tengo menos petróleo que aprovechar. Siempre es importante que el petróleo tenga un porcentaje considerablemente elevado para, en cierta manera, tener una buena cantidad de petróleo, sí, porque si tengo poco petróleo no me sirve de nada. Bien, el porcentaje de sólidos se calcula con una muestra, ¿sí? Del fluido este que yo saco del pozo o que puedo sacar del tanque de batería, no importa, cualquiera de los dos, y se hace una incineración mediante mufla, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Bueno, la mufla es una especie de horno que se utiliza en química, como un horno de barro, que alcanza temperaturas muy elevadas, ¿sí? Por encima de los, si no me equivoco, 200, 300 grados, a veces alcanza 400, 500 grados, ¿bien? Es un horno bastante potente. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro y la muestra la peso antes de meterla a la mufla. Y supongamos que pesa 1 kilo, ¿bien? La meto en la mufla va a calentar todo el líquido y el líquido se va a empezar a evaporar. Imagínense que el agua se evapora a los 100 grados y que el petróleo se evapora a menor temperatura, inclusive, ¿sí? Y la mufla alcanza 300 grados, seguramente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Se evapora todo el líquido. Y una vez que se evaporó todo el líquido, saco la muestra y la vuelvo a pesar. Y supongamos que pesa 100 gramos. Bueno, entonces, 100 gramos tiene de sólidos 1 kilo de muestra. 1000 gramos sería. Entonces, 100 gramos dividido 1000 gramos, 0,10 por 100, 10% de sólidos, ¿sí? Lo dije un poquito rápido, me parece, pero bueno, lo digo de vuelta. Peso la muestra antes, pesa 1 kilo, es decir, 1000 gramos. Bien, la meto al horno, se evaporan los líquidos, la saco y peso 100 gramos, ¿sí? Esos 100 gramos son los sólidos que han quedado. ¿Por qué quedan los sólidos? Porque no se evaporan, quedan ahí. Por más que yo le dé calor, siguen estando allí, ¿sí? 100 gramos es la cantidad de sólidos. 100 gramos de 1 kilo es el 10%. 10% de sólidos, el resto es todo líquidos y gases, ¿sí? ¿Eso quedó más o menos claro? Bien, buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Y ya por último, la cantidad de sales, que esto ya es un poquito más complejo. Así que mucho no lo vamos a explicar, porque es bastante complejo, ¿sí? Básicamente lo que hago es sacar una muestra de agua, saco una muestra del agua que le saqué al petróleo, sí o sí tiene que ser el agua, y una vez que saco esa muestra del agua, aplico el método de titulación por Moore, que se llama, ¿sí? O titulación por método de Moore. ¿Qué es una titulación? Básicamente yo agrego un indicador que se llama a esa agua, ¿sí? El indicador es
un elemento que cuando lo echo en el agua se pone rosado, ¿sí? Por ejemplo, se pone rosado. Y yo le voy a ir agregando gotitas de ácido y cuando el ácido sature la muestra, pasa de color rosado a transparente en un segundo, ¿sí? Así en un instante se convierte en transparente. Entonces yo después con unas cuentas matemáticas paso de mililitros de ácido a porcentaje o cantidad de sales, ¿sí? Eso es un método de titulación, para que se den una idea. Es un poquito complejo, después si quieren busquen en YouTube el método de Moore para que se los explique, porque realmente es un método, no queremos entrar mucho en detalles, en ecuaciones químicas y demás, es simplemente un método que mediante ácido podemos determinar la cantidad de sales que tiene presentes un elemento, ¿sí? una sustancia. Ya con eso es suficiente. Bien. Una vez que vimos ya los recorridos diarios, una vez que ya estuvimos hablando un poquito de algunas de las metodologías de medición o de control de pozo mediante, ¿cómo es que se llama? Mediante, esperen que no me acuerdo nunca cómo se llama, un poquito difícil. Control de estado de producción del pozo, ¿sí? Recuerden que los controles de estado de producción del pozo, solamente el control de la producción se realiza de manera diaria en todos los pozos, ¿eh? Cantidad de petróleo, cantidad de agua, cantidad de sales, todo eso se realiza todos los días en los pozos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el seguimiento del pozo, porque si bien yo he realizado, como dije, recorridos diarios, controles de producción diarios y algunos controles periódicos como la prueba de superficie, la dinamometría, control de nivel, toda esa información es importante archivarla, toda esa información es importante tenerla a mano para cada uno de los pozos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacerle justamente un seguimiento, ¿sí? Entonces imagínense que el pozo es como tener una persona internada. Si el doctor o el médico no hace seguimiento, nunca va a saber si la persona está bien o está mal. Perdón. Nosotros con el pozo petrolero tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que realizar un seguimiento de toda la información que vamos recopilando diariamente para que de esa manera podamos tener una noción o un conocimiento de cómo está funcionando el pozo, si hace falta intervenirlo, si es necesario aplicar esto, aplicar lo otro, ¿bien? El seguimiento del pozo es sumamente importante. ¿Cómo realizamos el seguimiento del pozo? Con estos dos elementos, el legajo de pozo y el parte diario. Primero que nada vamos a hablar del parte diario. El parte diario básicamente consiste en una serie de datos que se tienen que llenar diariamente y que básicamente se hacen con los recorridos y con los controles de producción, ¿sí? Con el recorrido yo puedo saber, por ejemplo, si tiene algún problema y eso iría archivado en el parte diario, ¿sí? El pozo. Y además de esto, todo lo que es control de la producción me va a determinar varias cosas. Por ejemplo, el parte diario tiene la producción bruta diaria. Cuando nosotros hablamos de producción, esto es por pozo, ¿eh? Y después se hace un parte diario por yacimiento y así, ¿sí? Cuando yo hablo de producción bruta diaria, estoy hablando de cuánto cuánta cantidad de elementos salen de un pozo, ¿sí? De manera diaria. Cuando yo digo elementos, recuerden que del pozo dije que salía agua, petróleo, gas, sólidos, sales, un montón de cosas. Eso es la producción bruta, todo ese conjunto de cosas. Después tenemos la producción neta diaria, que consiste en la producción de petróleo diaria. Esto sí, es petróleo. Cuando yo hablo de neto, estoy hablando de el elemento que realmente tiene valor comercial, el elemento que yo quiero producir y que quiero vender.
Después la producción acumulada, que básicamente es la suma de toda la producción acumulada del día de todas las épocas anteriores, más el de hoy día. Esa es la acumulada. Todos los días se va sumando la producción de ese día y se va obteniendo la acumulada. Después las producciones mensuales y ya por último los porcentajes de lo que les mencioné hace rato. Porcentaje de agua, en primer lugar, ¿sí? Luego porcentaje de sólidos, cantidad de sales y la densidad API, ¿sí? Eso no se lo mencioné, pero es la densidad del petróleo, ¿sí? La densidad del petróleo puede ir variando por distintos parámetros, presiones, temperaturas, ¿sí? Época del año, varía por un montón de elementos. ¿Cómo se mide? Con un densitómetro, ¿sí? El densitómetro es un aparato que se mete en un líquido y el aparato va a flotar según la densidad que tenga el líquido. Mientras más denso, más flota. Mientras menos denso, más se hunde. Entonces, con eso se determina la densidad. Tiene como un... ¿Vieron no sé si son gente que va mucho a pescar o que ha visto pescar? ¿Vieron las boyas? Bueno, es parecido, ¿sí? Y es un circulito abajo con una regla graduada y la regla queda levantada, parada, digamos, de manera vertical. Sí, sería algo así. Como un termómetro, ¿no? Algo así. Entonces esto queda parado en el líquido. Y según hasta dónde se hunda, ahí me marca la densidad que tiene. Es un aparato muy muy simple. Bien. Eso es el parte diario. Eso es lo que se realiza diariamente, ¿sí? Sin más. Es eso. Y después tenemos el legajo del pozo. El legajo del pozo es básicamente el historial médico del pozo. Es esa carpeta en donde se van a archivar y se van a guardar todos los partes diarios, todos los recorridos diarios, todas las intervenciones de pozo, el plan de perforación del pozo, el sistema extractivo, tiene información de toda la vida del pozo, desde el momento en el que se decidió hacer en adelante, ¿sí? Campaña exploratoria. Campaña exploratoria, tiene campaña de perforación, campaña de producción, todo, tiene absolutamente todo. Entonces fíjense, tenemos información del sistema extractivo, todo. ¿Qué tipo de válvulas? ¿Qué tipo de sistema? ¿Cuántas etapas tiene si es una bomba electrosumergible? Todo, absolutamente toda la información. Las instalaciones de subsuelo, que es justamente esto, ¿sí? ¿Cuántos tubing tiene? Si tiene varillas, ¿qué tipo de varillas? ¿Cuántas tiene? ¿Qué tipo de válvulas? ¿Qué tipo de pistón? Todo. Instalaciones de superficie. Ahí vamos a ver qué tipo de A y B puede llegar a ser, qué tipo de motor reductor podemos llegar a tener en caso de un PCP, en el caso de un electrosumergible, los tableros, qué transformador, cuánta corriente consumen, ¿sí? También tenemos la producción bruta y el corte de agua, que básicamente es lo que sacamos de acá. Cantidad de intervenciones, que esto es importante, esto nos va a determinar la cantidad de intervenciones y el por qué intervenga un pozo. ¿Qué significa intervenir un pozo? Significa parar la producción para bajar una serie de herramientas y tratar de solucionar algún problema. Por ejemplo, corte de varilla, extrema oxidación en los sistemas, se me tapan los punzados. Eso tengo que intervenir el pozo para poder solucionar los problemas. Un pozo con muchas intervenciones y es un poco problemático. ¿Bien? Hay veces que lo conveniente obviamente siempre es intervenirlo la menor cantidad de veces. Perforarlo, ponerlo a producir y que de ahí no pare. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Pero bueno, por lo general hay que intervenirlo tanto por mantenimiento como para solucionar problemas. El promedio de la salinidad, esto es importante porque nos va a permitir, en caso de que tengamos pozos inyectores de agua en la zona, nos va a permitir ver para cuándo llegaría el agua hacia la zona del pozo. En la industria petrolera existe lo que se llama recuperación secundaria, que consiste en inyectar en pozos de agua que están lejos de los pozos productores, se inyecta agua a la roca y el agua me va barriendo, digamos, el agua me va limpiando toda la roca y empuja la producción hacia los pozos para aumentar la producción. Pero cuando esa agua
llega al pozo, yo empiezo a producir mucha cantidad de agua, que es normal eso, ¿sí? La salinidad me va a determinar cuándo esa agua llega a la zona del pozo, digamos. ¿Por qué? Porque la desalinidad disminuye un montón. Porque el agua que inyecto, si bien no es agua dulce, es un agua con baja cantidad de sales. Después los químicos inyectados, porque está bueno tener una idea de qué químicos le inyecto, para qué se los inyecto, con qué frecuencia se inyectan, ¿sí? Y ya por último las curvas de producción, que yo mirando las curvas voy a ir viendo cómo ha ido variando básicamente la producción a lo largo de toda la vida útil del pozo, ¿sí? Bien, y de esa manera hacemos el seguimiento del pozo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran consultarme? Buenísimo, buenísimo. No sé si los demás quieren preguntar algo. No, profe, todo bien. Genial, genial. Bien, entonces, como para sacar un poquito de conclusión del pozo, de todo lo que hemos estado viendo, ¿por qué realizamos control de la producción? Recordemos que el control de la producción se realiza para evitar tener mermas en la producción o disminución de la producción, y si en caso de que no se puedan evitar, al menos conocer el por qué yo tengo una disminución de la producción. Puede deberse a muchísimos factores, tanto problemáticos, ¿sí?, de las instalaciones, como a lo que sería el avance en la vida útil del pozo tradicional. Es decir, ¿a qué voy con esto? Es imposible pensar que un pozo va a producir lo mismo hoy que lo perforé a 25 años después. No produce lo mismo, ¿sí? Un pozo no produce lo mismo. ¿Por qué? Porque el propio reservorio va perdiendo presión, ¿sí? La zona que tiene alcance el pozo para poder atraer fluido y sacarlo, ya llega un momento en el que se seca y no tiene más fluido, entonces cada tanto va a ir disminuyendo la producción. Está bueno hacer control de la producción para poder diferenciar esta disminución natural de la producción a una disminución que se debe a algún problema, ¿sí? ¿Cómo realizamos la producción del control? El control se realiza con recorridos diarios, con control de la producción diaria, con control de la producción periódica, como puede ser prueba de superficie, dinamometría, medición de nivel, y toda esa información se archiva en los legajos de pozo, inclusive los partes diarios. Entonces ya con eso tengo toda una historia de lo que sería el pozo, ¿sí?, de los problemas que tiene, si los problemas se repiten, entonces ya más o menos puedo armar un cronograma de solución de problemas antes de que pasen, lo cual está buenísimo. Y bueno, básicamente eso sería toda la clase de hoy. Como les dije, es una clase más bien cortita, no tiene mucho, no es un tema muy complejo ni largo, una introducción básica al control. Y no sé si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntarme. Yo no, profe. Bien, ¿los demás? Ninguna duda, profe. Buenísimo, buenísimo. Genial, genial. Entonces, gente, si... esperen que me escribieron en el chat. Buenísimo. Bien, gente, entonces si no tienen ningún tipo de duda, nos estaremos viendo la semana que viene. Espero que con un internet que me ande mejor. Ya me he cansado de esto, pero voy a tratar de moverme esta semana para ver si me arreglan un poco o me estabilizan un poco la conexión. Así que bueno, nos estaremos encontrando el viernes que viene. Recuerden que pueden hacer el cuestionario de esta unidad, ¿sí?, porque ya la terminamos, así que si quieren lo pueden hacer.
Y ya la semana que viene vamos a arrancar con la parte de transporte, un poquito más largo el tema. Ya sí vamos a estar un poquito más. Y ya vamos a entrar un poquito de lleno en la parte de cómo se transporta el petróleo, ¿sí? Cuáles son las cañerías que se ocupan, cómo se recubren, etcétera, etcétera. Así que bueno, gente, nos estaremos encontrando la semana que viene. Como estaba diciendo, se me cortó. Nos estaremos encontrando entonces la semana que viene. ¿Sí? Que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, profe, igualmente. Gracias, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Que anden bien. Gracias, igualmente. Que anden bien.